Hola, muy buenas. Bienvenidos a otro programa más de Frente al Fotógrafo. En esta ocasión vamos a ver una mirada muy particular, muy personal, una manera muy diferente de ver la fotografía que nos va a trasladar a paisajes oníricos, de ensueño, y creo que va a ser muy interesante saber lo que hay detrás de la mirada de este fotógrafo. Con todos vosotros, Asier Garagarza. Hola, Asier. ¿Qué tal? Hola, muy buenos días a todos. Aquí estamos, confinados, pero bueno. Confinados. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a ver, a disfrutar un poquito de tu trabajo. Decir, bueno, que has tenido reconocimiento en unos cuantos sitios, aunque ya sabemos que esto carece de importancia real, ¿no? Y lo importante es lo que la gente disfruta con nuestra fotografía, ¿no? Pero fuiste en el 2018, ¿no? De la Confederación de Fotógrafos Españoles, ¿no? Y Sí, a nivel en Euskadi, ¿no? También la Federación Vasca te ha premiado, yo creo que un par de veces, ¿no? sí, en el Argisayola, en el 2017 obtuve el Argisayola y en Ujú, el 14 y en el 15 tuve sendos accesit ujú, en el Argisayola. Y en el 18, pues el Premio Nacional de Fotografía de la Confederación Española, sí. ujú. Bueno, voy a ir poniendo mientras A que se ver, vea un Javier, poquito. Sí, sí, sí. ahora. Vale. Bueno, Se vamos había a congelado la probar. imagen. Sí, sí, se ha ido un poquito. A Vale, no veces. pasa nada. Bueno, vamos a ir poniendo un poquito las fotos para que la gente vea un poquito de qué estamos hablando, pero en cuanto a estos reconocimientos, sabemos que no debe ser lo fundamental y No, para no nada. tiene que condicionarnos, pero queramos que no, a veces el que la gente reconozca un poquito la mirada de uno, algo tiene que funcionar, ¿no? Algo Ujú. sucede, ¿no? ¿Tú cómo te lo tomas? No, no me lo tomo como nada, o sea, en concreto. O sea, yo soy un fotógrafo, un aficionado, apasionado de la fotografía y nunca me he planteado un reto, ¿no? Mi reto es conseguir la imagen. Lo demás es, si lo que venga viene, pero no es algo que yo espero, o sea, o trato de conseguir. Una vez que estás ahí, pues sí que quieres ganar, ¿no? Pero no es, eso es secundario. O sea, para mí lo primordial es disfrutar de la fotografía y sacar el máximo partido de esa imagen, ¿no? Que quieres trasladar al espectador. Ujú. Y en tu caso, ¿qué es lo que quieres trasladar, ¿no? Porque, bueno, como vamos a ir viendo, sueles trabajar un formato cuadrado, no todo tu trabajo es así, pero bueno, pero una gran parte, lo que vamos a ver aquí, es formato cuadrado, blanco y negro, minimalista, tendiendo todo un poco, ¿no? Hacia el centro. A mí esto Uh me -huh. recuerda mucho, ¿no? A fotógrafos orientales y aquí a nivel europeo, pues Michael Kena, ese tipo de imágenes. Sí, bueno, pues sí que es verdad, bueno, para mí la cultura oriental, concretamente la japonesa, ha tenido una gran influencia, ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno, siempre me ha traído por ese tipo de cultura, ¿no? Y concretamente, pues, la fotografía. Aquí no es muy común encontrarte ese tipo de fotografía. O sea, entonces, cuando vemos ese tipo de fotografía, pues siempre nos parece más exótico, es la verdad. Entonces, yo desde bien jovencito siempre me he sentido atraído por, ya te digo, por la cultura oriental. De hecho, soy profesor de judo, o sea, siempre me han gustado el tema de las artes marciales, la cultura oriental, japonesa, sus dibujos, o sea, todo ese tipo de imágenes, ¿no? O de cultura. Entonces, cuando yo empecé la fotografía, yo ahora tengo 45 años, yo empecé con la fotografía teniendo pues 16, 17 años, pero siempre la he mamado desde bien jovencito, porque mis
Osaba, mi tío, era fotoperiodista, trabajaba en aquel entonces en el Egin, era uno de los redactores Ajá. y siempre me he encontrado pues con negativos, fotografía, líquidos en casa. Él le gustaba mucho la fotografía analógica y junto con mis primos, mi tío y demás, pues siempre nos hemos rodeado de imágenes y de fotografías. El formato cuadrado concretamente viene por ese motivo, porque él tenía una Hasselblad, una Yashica, tenía pues ese tipo de imágenes y yo miraba a través de ese visor y era un formato cuadrado. Y al final, ¿por qué me gusta ese formato cuadrado? Yo creo que lo he mamado desde pequeñito por eso, ¿no? Porque él siempre me dijo, ¿no? Él ya no vive a día de hoy, que para poder hacer el ojo, lo mejor que podía hacer era trabajar con una lente fija. Ujú. Entonces yo, mi primera cámara fue una Minolta Dynex, y andaba con un 50 milímetros. O sea, y con mis rollos de blanco y negro o de color. O sea, pues Claro. siempre trataba de hacer fotografías y no el zoom, no buscando con un zoom el encuadre, sino yo moviéndome yo mismo, ¿no? Entonces, de esa manera, pues pienso que empecé a educar un poquito lo que es la visión del fotógrafo Mm. y a raíz de ahí, pues cuando pasó la época digital, ahí sobre el 2000, 2001, por ahí, me compré, me acuerdo yo, vendí la Minolta Dynas, que tenía con lentes Sigma, un Apo 50-150 y demás, pues vendí ese equipo y me compré mi primera cámara digital, que salieron las Sony Cybershot, las P5, las Sí, P10, las bueno, pues P15, sí. que costaban una pasta. Eran 2 megapíxeles, 5 megapíxeles, o sea, 2 megapíxeles costaban alrededor de 400 euros, 70.000 pesetas Claro. o algo así. Y 5 megapíxeles eran 500 euros, o Sí, sea, sí, era era una una cosa auténtica que no, barbaridad. no tenía mucho Sí, sentido. pero Mm. se me abrió un mundo, ¿no? Se me abrió un mundo nuevo, lo que era la época digital, porque ya no eran carretes y eran, pues eso, pues te daban la posibilidad de sacar foto, te equivocabas, podías volver a sacarla, veías lo que Claro. conseguías y Sí, sí, empecé no, ahí, ¿no? a nivel de progresar o de educar la mirada o de probar, que yo creo Sí, que es sí, fundamental para progresar, ha sido un cambio brutal. sí, Pero, sí, pero claro, es curioso, ¿no? Porque yo considero, ¿no? que el formato condiciona la manera de mirar, ¿no? Y sí. claro, el formato cuadrado, sí es cierto que al final tienes que reagruparlo todo un poquito, ¿no? Eso es. Lo que te hace es que te hace mirar más, observar más el entorno para Mm, poder encuadrar y meter esos elementos en ese formato, ¿no? Entonces, tienes que buscar muy bien ese encuadre para conseguir ese sí. elemento, ¿no? O Es que, por ejemplo, sea, este árbol, ¿no? Que tiene, bueno, ese pobre sí, árbol ahí que crece donde puede, sí. ¿no? Claro, tú esto si lo metes en un formato, ¿no? Así, o sea, al final o te queda mucho espacio por aquí o por aquí, o no Efectivamente, sabes al final a veces qué forma darle. Entonces, el formato cuadrado ahí para cuando queremos tener un gran elemento protagonista al final, eso parece es. como que es más adecuado, ¿no? Eso Pe- es, eso es. El formato cuadrado te permite siempre se suele decir que no puedes poner un elemento en el centro. Vale, pues el formato cuadrado te permite poner un elemento en el Mm, centro y romper, digamos, el equilibrio de una foto o darle equilibrio a una foto, ¿no? Como puede ser, mm, por ejemplo, el, la inclinación que tienes en esta parte de la imagen, claro. ¿vale? Mm, Todo esta línea que recorre de arriba a abajo, parte, hace en dos mitades y luego asciende el árbol hacia arriba, ¿no? O sea, le estás dando ese aire, ¿no? O sea, ese equilibrio en la imagen, ¿no? Es lo que sí, trato de buscar siempre en ese tipo sí. de formatos. Es muy interesante porque, claro, el formato cuadrado funciona bastante distinto, ¿no? A los que solemos ver. Entonces, claro, sí, ese formato cuadrado hace que apoyemos la mirada de diferente manera. Yo Ujú. creo que se puede poner centradas las cosas también en un formato estándar, en un Sí, 2:3, en un 3:4, ¿no? Pero funciona distinto. Pero este realmente
se permite mucho trabajar eso, con muchas simetrías, mucha circulación al medio, pero, Eso por es. ejemplo, esta imagen a mí me resulta especialmente, bueno, ya vamos a ver mucho de tu trabajo, solo hemos empezado, pero claro, tú de repente dices, mira, pues voy a buscar esto así, claro, en un formato cuadrado funciona una simetría utilizando el vértice. Ujú. Digamos que en otro tipo de formatos normalmente las simetrías o las hacemos horizontales o verticales, pero aquí Eso es. podemos jugar y claro, esto, si ya hemos hablado de mentalidad oriental, ya a mí me lleva instintivamente al yin y el yang, positivo, negativo. Efectivamente, eso es. Eso es al Entonces, final un yin yang. uf, ya empezamos a jugar y tú dices, bueno, ¿este arbolito está centrado? No, lo que está centrado resulta que es la parte más singular del arbolito, que es hacia donde, ¿no? La mirada del arbolito Hacia llega. donde dirige la Ichi, es el lado Ichi, o sea, su rama principal. Eso es. Entonces, uf, digamos que yo animo a la gente que miramos de una manera más normal a trabajar un poquito esta manera, esta cultura oriental, sobre Ujú. todo eh, cómo trabajan la conversación entre los elementos con lo que tienen alrededor, ¿verdad? Eso es, eso es. Esto, por ejemplo, bueno, estas dos imágenes que hemos visto, todo es en Urbasa, ¿vale? Yo todo lo Sí. que fotografío, lo fotografío en un radio de 200 kilómetros como mucho. O sea, yo no he tenido la posibilidad de viajar por ahí a Bueno, Hokkaido y a estos sitios que me encantaría, eh, pero, hostia, pero bueno, sería no buena, es, ¿eh? Ha caído no, ahí. Sí, esa sí. sería buenísima, pero ya te digo que no es necesario, No es tenemos unos necesario. bosques estupendos por aquí y al final lo que tenemos que plantear es pararnos a mirar más tiempo en lo que tenemos en nuestro alrededor. No dejarnos fascinar por lo primero que vemos, sino pequeños detalles, texturas, sombras, o sea, todo eso es lo que al final te lleva a observar, ¿no? Y ver elementos. Pues este árbol que ves ahí, que es un padre-hijo, como digo yo, un estilo shokan, como sería en japonés, como un doble tronco, Ajá. pues al final me llamó la atención, o sea, yo iba subiendo y antes de llegar a la casa del guarda, en esas curvas que tiene subiendo a Urbasa, iba con Javier Ortiz, con mi amigo, y le dije, para, eran en torno a las 7 de la mañana. Y, joder, y según subía en una de esas curvas, miro para arriba y todos son hayas, o sea, lo que tienes Claro. ahí. Y estaba todo recién nevado y había cierta niebla, lo que es en el interior de esas hayas. Eso está sacado desde la propia carretera. Paré el coche, paramos el coche y con un 70-200 me llamó la atención el padre-hijo, o sea, el abrazo que tiene el árbol principal, o Claro. sea, el padre, y la rama que se cobija sobre él, ¿no? Entonces, yo vi eso, se me puso la carne de gallina y dije, aquí está la foto, o sea, Sí. sin tener que buscar más. ¿Eh? Claro, lo que pasa es que tenemos, o sea, hay una cosa muy clara en tu imagen. Tiene que haber algo que te llame poderosamente la atención, ¿no? Eso es. Que yo creo que es eso, hay veces que la gente no identifica. Llega a un sitio y dice, va, qué bonito es esto, Sí, pero digamos que el bosque no le deja ver sí, los árboles, ¿no? eso Ven es. el conjunto, pero no están identificando que justo ese árbol con ese mini árbol Le pegado. absorbe la majestuosidad al completo, pero no nos fijamos en los pequeños detalles, que es lo que tenemos que hacer. Yo siempre cuando voy a hacer fotografía no saco la cámara de buenas a primeras, a no ser de que llegue y sea un momento preciso con una niebla determinada y tengo que hacer la foto en ese momento, ¿no? Claro. Pero siempre que llego al lugar que quiero realizar fotografías, igual estoy un cuarto de hora, 20 minutos, observando el entorno, dando una vuelta, empapándome con el entorno para poder percibir esas vibraciones, ¿no? Para poder quedarme embaucado con ese ambiente y poder realizar la foto
que a veces la consigo y otras veces no, como muchos fotógrafos. Exactamente, sí, sí. Lo que pasa es que normalmente esas otras las dejamos ahí en el olvido. Eso, eso Eso es. sería un buen ejercicio, decir, venga, vamos a rescatar de estas cosas que todos Sí, tenemos, sí. guardadas ahí en el baúl o Joder, borradas anda para que no que... borramos. Yo las borro ya directamente en la cámara. Según saco, digo, ¡wow! Vaya mierda es esta, digo, fuera. Pero, por ejemplo, claro, tenemos estas fotos, ¿no? Vale, esta que hemos visto que está totalmente centrada, esta que hemos visto cómo la forma del árbol y la parte específica del árbol ha tendido ahí, pero aquí hemos decidido algo completamente distinto. Claro, eso ya estás buscando todo alrededor y digamos que a este elemento principal que tenías ya lo has ido condicionando con otras cosas, porque aquí yo lo que veo es este tronco, con este tronco y todo esto que hay aquí en medio. Eso es. Eso es. Claro, Lo que he ahí hecho es cómo decides. buscar un poco la profundidad. Tienes que, a ver, una imagen para que no sea plana, o sea, lo que tienes que al final es, a ver, podía haber puesto este elemento justo en el centro, pero al estar el árbol inclinado sobre el tronco, ya no me daba el equilibrio dentro de esa imagen. Entonces, compositivamente, lo que traté de buscar es la armonía entre todo, o sea, entre todo el conjunto, que al final, con la niebla, con los tronquitos que había detrás del resto de hayas, pues Claro. consigues esa profundidad y de esa manera pues generas una imagen en 3 dimensiones, ¿no? O sea, Sí. conseguir esa pequeña profundidad entre los blancos, los negros, los medios tonos y demás. ¿Eh? Bueno, está claro que, claro, ese momento de niebla, ¿no? Nos permite jugar con imágenes Eso es. más limpias, ¿no? Que a veces, digamos, yo, por ejemplo, que estoy obsesionado con la composición, me ayuda mucho y en tu caso también, ¿no? Esa cultura oriental de trabajar visualmente con positivo o negativo, tiene mucha fuerza, ¿no? Entonces, digamos que en este tipo de ambientes se reafirma. Claro, esto ya supone ir a buscar estos sitios, ¿no? Eso es, eso es. Yo muchas veces, Javier, no me llevo la cámara encima siempre, ¿eh? O sea, el trípode siempre está en el maletero. El trípode, las botas de agua, el traje de agua, siempre lo llevo en el maletero del coche. La cámara la llevo, pero muchas veces ni la saco. O sea, simplemente voy a observar el entorno. O sea, me desplazo a lugares, ya te digo, en un radio de 200, 300 kilómetros como mucho, y joder, pues me voy a ver el bosque de hayas ese o tal. Y pequeños detalles que observo, digo, pues mira, esto sí estaría nevado, esta pequeña ramita, con esto, pues igual me da juego. Entonces, me voy generando mis pequeños esbozos, ¿no? Y de hecho, en mi móvil, pues tengo una carpeta donde pongo pues localizaciones. O sea, saco una foto del elemento o de lo que sea. ¿Para qué? Pues para tener un pequeño recordatorio de lo que vi en ese lugar, ¿no? Sí, pero igual Entonces, con otras condiciones. Y dices, cuando se esto dé es. esto, tengo que ir aquí. Cuando sé de esto, pues igual voy aquí o a esta zona, porque cuando ya se me juntan varias cosas, hombre, si tengo que desplazarme 200 kilómetros, no voy a ir solo para hacer una foto. A veces sí lo he hecho, porque igual he visto la gran foto, digo, aquí hay una foto Hay genial y locuras tengo de que venir. estas que... Sí, pero cuando dices, joder, para hacer esto no va a venir 200 kilómetros solo. O sea, pues ya buscas más localizaciones o más elementos que te puedan atraer para poder hacer, digamos, un trabajo durante esa mañana, ¿no? Y entonces ya pues organizas una salida a tal hora, haces esas fotos y hay veces pues que vienes con mucha satisfacción y otras veces pues bueno, no con tanta, pero bueno, por lo menos lo has disfrutado y has pasado un día agradable. O sea... Sí, bueno, hemos visto fotos eso, ¿no? En Urbasa, en Aralar, creo que me has comentado también, ¿no? Sí. Pero luego, muy cerquita, cruzando la Muga, yendo a Francia, hay una zona de lagos, de embalses, ¿no? En la parte Sí, sur, ¿no? sí, sí. Y bueno, perdón. Eh, Vale, pues esto está hecho en el sur de Francia, entonces, ¿no? En una zona Sí, que hay bastantes eso es. embalses.
Eso es. Concretamente en Sanguinet, ¿vale? Sanguinet es un lago enorme, o sea, es un lago enorme, tienes pasarelas y es una pasada. O sea, el sitio ese es espectacular. O Sí, hay sea, embarcaderos de madera, ¿verdad? ¿No? Como sí, hay elementos realmente. metálicos también dentro de Ujú, la... Hay una zona de juegos aparte y hay ujú, como elementos metálicos que te dan mucho juego cuando hay niebla y demás para sí. jugar con los elementos metálicos y las largas exposiciones y demás, pues te da mucho, mucho juego, ¿no? Y Tenemos, esto, pues por bueno, pues es ejemplo, ¿no? otra... Esta con las pasarelas. Bueno, son toda Sí, esa zona, esto ¿no? es... Eso es, eso es. Esa, la No es. del, la Sí. siguiente, esa que la 9, la que tienes ahí marcada con el cursor, Ujú, eso todo es en Sanguinet, ¿vale? ujú. Toda esa Vale. zona. Ok, bueno, volvemos a la de antes, vamos a tener tiempo de irlas viendo, pero claro, esto con las nieblas que suele generar un embalse, pues da mucho juego también a lo que decíamos, ¿no? Estas imágenes limpitas, oníricas, suaves. Eso es, eso Mm, es. Esto lo que trate de hacer es jugar con la rama y para llevar la mirada a un punto y luego generar un contrapunto, ¿vale? ujú. Romper esa tensión de equilibrio, pues tirar una piedra y generar una onda. O sea, no fue más. O Claro. sea, o sea, vi la rama, me gustó el juego de la rama caída desde el centro del encuadre y lo que hice, a ver, Mm, ¿cómo hago y tal? Para darle un... Porque no tenía en el agua ningún elemento que me diera juego, ¿no? Entonces había piedrecitas ahí en el camino, subí arriba al camino, cogí unas cuantas piedrecitas y empecé a echar. En realidad son dos imágenes, o sea, dos ujú. fotos, ¿vale? Una primero encuadré tal cual lo que es la rama de pino, ¿vale? Es un pino rojo. Cogí, le saqué la foto y luego la onda, como no salía como yo quería, pues bueno, pues cogí y echando piedras hasta que conseguí la onda como a mí me gustaba y ya Ajá. saqué la foto, ¿no? Son dos fotos Ujú. realizadas. Sí, fusionadas o. Eso es, eso es, eso es, Sí, pero bueno, eso el, es. el resultado es visualmente es muy potente, ¿no? Esa Sí, conversación, ¿no? La rama sí, que cae hacia abajo y justo, ¿no? La. eso es. La onda Ujú. que, digamos, rompe, digamos, el fotograma está partido aquí en la parte media, Sí. ¿vale? Toda esta parte, o sea, generas otro yin-yang, por decirlo de una manera, es una parte positiva y otra parte negativa. Al final es lo que es un yin-yang, ¿no? Ujú. Parte positiva, parte negativa. Entonces, esto lo que haces es romper el equilibrio, o sea, generas una cruz y es un punto y un contrapunto. O sea, es Sí, una imagen de mucho impacto visual. O sea, y sí. que te atrae, Pues porque al final es claro, algo... esto al ser alargado, pues quieras que no, ¿no? Genera una dirección, pero claro, luego Eso tenemos es, aquí esto tan potente que eso es, marca, ¿no? De esta parte más luminosa a esta parte un eso es, poquito menos. Claro, eso esto, es. por ejemplo, mm, digamos que es más parecido a la manera que yo tendría de componer, ¿no? Buscas Uh -huh. elementos que tengan una conversación entre sí y que circulen o buscando no llenar el encuadre como tal, aunque a veces Sí, la idea es esa, pero claro, si nos vamos, por ejemplo, a esta y mantengo la estructura, que mira, si ves el horizonte justo cuadra, esto eso tal. es. Pero aquí de repente hemos decidido que no, que la parte de abajo la dejamos, ¡pum! Tal cual. A mí esto Y me le das... costaría, ¿no? Esto, ¿sabes? Esto está hecho en el bosque de Urbasa. Ujú. ¿Sabes cómo cuando subes hacia arriba y antes de llegar al camino hay como un camino de piedras que te indica que te lleva hacia una zona de pinos? Sí, sí. Bueno, pues si te metes a ese camino, tienes pinos negros ahí, Ujú. ¿vale? Y esos pinos negros tienen esas ramas, digamos, que van cayendo por su propio peso. ¿Y qué pasa? Pues bueno, pues decidí encuadrar el bosque que estaba justo enfrente, porque tienes el primer bosque, que es, según entras a mano izquierda, que tienes un camino de piedra, Mm. y luego el siguiente lo ves justo enfrente. Entonces, encuadré en base a eso, o sea, con la rama, según caía encima de ese bosque, para señalar, digamos, el centro, ¿no? El centro del equilibrio, ¿no? De ese bosque.
O sea, Sí, pero es curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, yo qué sé, yo, pues imagínate, habéis intentado, por ejemplo, un formato así, ¿no? Está pues, la esquina que dices, qué tal, pero luego, ¿no? Habría buscado, pues, el bosque quizás en esta mm, esquina y esto, digamos que yo lo habría quitado, pero viendo esta imagen, realmente sí que funciona, pero queda una sensación extraña, ¿no? Al dejar todo ese mm. espacio vacío es como que no estamos acostumbrados a que debajo nuestro haya algo tan, digamos, vacío o Sí, etéreo o... es pureza, el blanco es pureza. Al Mm, final es lo que buscas, ¿no? O sea, la parte de arriba es la zona más oscura y la parte de abajo es la zona más clara. ¿Eh? Si te das cuenta, al igual que la imagen del árbol que tienes el yin yang, lo que es la parte blanca y la parte oscura, que es la zona del fondo, digamos, de la niebla o demás, ujú. ¿no? No, en la anterior, la de la niebla, la primera del todo que hemos estado mirando, Ah, vale, pero esa, la dos, eso es. pues Sí, siempre tanto de romper el equilibrio con una línea. ¿Eh? O sea, como tienes aquí tienes que va de abajo hacia arriba, ¿vale? En la otra es a mitad y mitad. O sea, en vez claro, de hacerlo así, lo he hecho de la otra manera. Pero juegas con dos tonos, ¿vale? Con este tono y con este tono, claro. ¿vale? Buscando ese equilibrio en los colores. Porque al final el ojo se estimula por lo que ve. O sea, si tú lo dejas todo blanco y esto sería el fondo este totalmente blanco y esto todo negro, sería una imagen totalmente plana, no tendría profundidad. Pero sin embargo, en la otra imagen que hemos estado analizando, que tenemos el bosque con la ramita, Mm, ¿vale? sí. Abajo, la última, la que hemos estado viendo. Esa. Ujú. Al romper el equilibrio, aquí tienes el fondo con el bosque que tiene digamos, el elemento secundario, porque el principal es Sí. la rama te está indicando dónde tienes que mirar, que es al bosque, que es Mm, el horizonte. Y ese horizonte, ¿cómo se encuentra? Dividido entre dos elementos, que es el fondo y la nieve, que al conjugar con dos tonos diferentes, el blanco y esa profundidad, generas un yin-yang, generas un equilibrio. ujú. Siempre tanto de buscar el equilibrio en esas imágenes. O sea, es el feng shui, como le podríamos llamar. Ujú. Sí, y bueno, lo que dices, ¿no? El blanco, la pureza y la zona vacía la sueles dejar en blanco igual también, porque el blanco, al ser más luminoso que ese gris, ya de por Eso sí es, tiene una presencia visual muy potente, ¿no? Esa luz eso te, es, te eso llena es. y la otra que es más neutra, más baja de esa intensidad tonal, ¿no? Pues la estás llenando con esos elementos, ¿no? Y los Eso es. compensas entre ellos. Eso es, Mm. eso es. Siempre tanto de buscar una compensación, ¿eh? O sea, que la imagen, el peso visual, tenga un equilibrio en todo, o sea, en todo su conjunto. Hay veces que lo puedo conseguir mejor o peor, pero siempre trato de equilibrar eso. Sí, O sea, pero al claro, final, el tema, la gran diferencia es con qué buscas tú el equilibrio, porque claro, nosotros buscar el equilibrio con un espacio vacío totalmente blanco, sí, eh, es que eso es muy oriental. O sea, no, sí, es que sí. el espacio como elemento, o sea, el vacío, el blanco, es un elemento también, ¿no? Entonces, Eso es, eso es. El suelo, el blanco del suelo de la nieve es un elemento y el tono grisáceo que te puede dar el fondo es el que te da la profundidad para jugar con esa imagen, ¿no? Y tener un equilibrio mm, bueno dentro del sí. conjunto. Y luego yo creo que es importante, que lo hemos visto también en la presencia del arbolito de la primera imagen, ¿no? Ujú. La singularidad de estos árboles. Sí, Hay un vídeo cuando hemos hablado de Hokkaido, ¿no? De Michael Kena en Hokkaido, sí, que habla de que hay un árbol allí que le llamó poderosamente la atención y que lo ha ido visitando año tras año. Y claro, ese árbol ha ido perdiendo ramas, entonces ha ido cambiando la forma y al cambiar la forma, ¿no? La sí. manera de ver, pues también va Es, cambiando, ¿no? eso es.
Eso es. Al final, un árbol es un ser vivo, o sea, y como tal, pues transcurren los años en él y el viento que le azota le hace coger cierta forma, ¿no? Muchas veces, pues bueno, pues yo siempre, a ver, mi fascinación, muchas de mis fascinaciones son los árboles, o sea, voy buscando un árbol con cierta peculiaridad o que algo de ese árbol me llame la atención para poder generar un impacto visual, ¿no? En ese encuadre. En este está claro que tiene una silueta humana y está señalando el agua. O sea, es como que se está reflejando él a sí mismo y me pareció una pasada. Y si te das ahí, ¿por qué no pones una persona? Pero eso no tiene más de 60 centímetros. O sea, es más bien un arbustillo. O sea, no Claro. es llegar a ser un árbol. Sí, pero Pero bueno, para depende eso de cómo lo tenemos encuadres. la focal, el encuadre, para Efectivamente. magnificar o minimizar Eso o lo es, que eso sea. Sí, es. sí, sí. Esto porque te lo he dicho yo y lo ves, pero dices, Mm, esto es un árbol que puede tener, yo qué sé, 2 metros, ¿qué va? Esto tiene 60 centímetros como mucho, no mm, tiene más. O sea, lo que pasa que su propia forma me llamó tanto la atención el hecho de cómo tiene la forma toda cogida y esto que parece una cara y esto, el sí, dedo está con la señalando al mano a agua punto y de... aquí, o sea, todos los elementos, pues bueno, Sí. me Bueno, a mí vi la me, imagen claro, claramente. a mí me viene a la memoria, a la cabeza, el mito de, ¿no? De Narciso, ¿no? De Eso mirándose en el es. reflejo, ¿no? Tiene el reflejo Eso es. abajo y dice, Sí. jo, qué guapo soy, ¿no? Y Ya, acaba, ¿no? ya me lo han comentado. Me Sí, dicen, mira, tenías que pues llamarle Narciso. sí, sí, bueno, lo que pasa es que, bueno, igual a veces es mejor, ¿no? Dejar a la imaginación de cada uno. Sí, Pero sí. bueno, yo creo que eso es muy interesante y también es, bueno, esto podemos decir que es oriental, pero esto yo creo que es más universal, ¿no? Yo, por ejemplo, Ujú, cuando empecé, sobre todo, el blog era La naturaleza habla, y en parte era por esto, ¿no? Porque ujú, yo, por lo menos, tiendo a humanizar la naturaleza. Los árboles o la forma de las piedras me sugieren personas o miradas. Y entonces ese animalismo, esa darle vida o humanizar a la naturaleza, yo ujú. creo que a nivel visual también es la leche, ¿no? O sea, a mí Sí, esto, sí. bueno, a ver, igual ahora digo una barbaridad, ¿no? Pero cuando las figuras estas japonesas, ¿no? En la naturaleza, que de repente dicen, no, no, es que esto es un lugar mágico, ¿no? Y le ponen ¿no? Esas cuerdas para marcar y demás. Leches, claro, ellos lo están conectando un poco con lo divino, ¿no? Pero Sí, sí. sin llegar a a eso tan exagerado, claro, aquí la humanización de ese árbol Ujú. es brutal, es... Sí, sí. Yo cuando lo vi me quedé y dije, aquí está la foto. De aquí no me muevo. Y nada, y lo saqué con un 70-200 y ahí que le casqué. Y la verdad que me gustó mucho, me gustó mucho. Y seguramente haya pasado mucha gente por allí y ni lo haya visto. No lo haya visto porque, claro, ve un simple arbusto. O sea, pero hay que fijarse un poco más en los Sí. pequeños detalles. Mm. Sí, sobre todo yo creo que muchas de las cosas que estamos viendo y que yo creo que la gente puede ver, bueno, en este caso no es así, porque esto es un sitio como muy llamativo, es más grande Ujú, y entonces digamos que es más fácil de encontrárselo visualmente, el impacto visual. Pero el ujú. resto de las imágenes, digamos que sí se ve que los grandes protagonistas no tienen por qué ser grandes eventos naturales, no tienen que ser No, grandes hitos en la naturaleza, a veces cosas pequeños pequeñas, detalles, eso eso es, es. pequeñas, mínimas, la magia de la fotografía, de la mirada inquieta, ¿verdad? Eso es, Puede eso es, darles ese protagonismo. Bueno, eso es, eso este es. sitio es muy chulo. Yo la verdad bueno, he estado una vez Esto,
Y Esto en es... realidad esto es azul, ya sabes, ¿no? Esto Sí, es sí, en sí. sus tonos. En realidad la pasarela de la izquierda no existe. Esa pasarela, esta parte de aquí, no existe, Ujú. ¿vale? Por eso de ahí que muchas veces llamo a mis paisajes paisajes oníricos, ¿vale? Sí. Le llamo paisajes oníricos porque al final es mi interpretación, lo que yo siento y veo en ese momento, ¿no? Con las imágenes. ¿Qué es lo que quería transmitir con esta imagen? Pues el ser humano y la naturaleza, ¿no? O sea, que ambos tienen que convivir juntos, o sea, y el choque frontal entre ambos, pues con sus reflejos correspondientes y esa grandeza, ¿no? Que transmite esa naturaleza, esa simpleza y demás. O sea, pues eso es lo que trato de buscar, ¿no? Choques e impacto visual entre los elementos que, que trato de buscar, que no siempre encuentro. ¿Eh? Sí. Mira, a mí se me va mucho la pinza también. Entonces, yo, por ejemplo, no te rías, pero viendo esta imagen, claro, yo veía la persona, el árbol, que se están Sí, contemplando uno al otro, sí, sí, pero están separados. sí, Entonces, a mí la sensación era que era como dos amantes que les han separado, ¿no? Y que hay sí. una barrera, un espacio que se están viendo pero que no pueden tocarse. No sé, Sí. igual es mucha película, pero bueno. Dentro, no, no, el tema es que el que estén separados no es otra vez que romper la tensión dentro de la propia Claro, foto. O sea, sí, en sí. una imagen siempre tienes que romper con algo, ¿vale? Mm, Porque si no rompes, la puedes ver una vez y vale, pero luego a los 10 minutos igual ya te ha cansado de verla, ¿no? Pero si la ves una vez y otra vez y otra vez o pasan unos días y vuelves a ver esa imagen, que es lo que suelo hacer yo cuando hago fotos, no trabajo las fotos en el mismo momento, a no ser de que tenga algo que haya sacado y diga, tengo que editarla ahora o tengo que trabajar ahora esa foto, mm. normalmente las dejo reposar para no intoxicarme, por decir de una manera, y luego ya trabajo la fotografía en sí. Entonces, el hecho de que no estén unidos es para romper ese equilibrio, ¿no? Y generar Mm. esa tensión. O sea, siempre en una imagen tienes que generar cierta tensión para que el propio espectador pues le atraigas, ¿no? De alguna manera como diciendo, uy, aquí hay algo que me descuadra, ¿no? O sea, ¿y qué te hace? Pues al final te hace mirar más la imagen, ¿no? O sea, observar más la imagen. Entonces, empiezas a buscar los elementos, qué es lo que pasa en esta imagen, ¿no? Y al final lo que ves es eso, que se están contemplando, pero que hay una tensión entre ambos, ¿no? O sea, entre lo que Sí. es la naturaleza y el ser humano. Ujú. Sí, no, pero es curioso eso que dices, ¿no? O sea, al final ese juego entre equilibrios, tensiones, o sea, yo creo que la riqueza realmente bueno, de cualquier arte visual, de la fotografía, bueno, aquí, pues lo que has comentado, ¿no? Has metido esto aquí, entonces hemos generado esta imagen, pero la riqueza, eso de la composición es la toma de decisiones que una pequeña decisión, ¿no? El decidir dónde colocar, dónde no colocar algo, ¿verdad? Cambie tanto Sí, la mirada de algo, ¿no? Y me parece muy interesante el factor añadido que tú has puesto, ¿no? Yo lo sí. suelo llamar el misterio, pero no por misterio de ambiente, sino el misterio de, espera, ¿qué estoy viendo? ¿No? O sea, el que haya algo que te haga retener la mirada de la gente, ¿no? Algo singular, algo distinto, Sí, algo... un pequeño impacto visual, digamos, que lo que te hace es pues, pararte 2 segundos o 3 a ver qué es lo que ha ocurrido ahí, ¿no? En esa escena, ¿no? Ujú. Entonces, siempre, pues yo en mis imágenes por lo menos intento buscar ese pequeño impacto, pues para que la gente se pare a mirar, ¿no? ¿Qué ha pasado Sí, aquí o qué hay mira, aquí, ¿no? es ¿Qué me llama? curioso porque voy a buscar una que tenga un horizonte así, claro. Yo porque en algunas imágenes, a veces, yo que sé, hay unas piedras aquí y Sí. normalmente se dice, bueno, que atraviese el horizonte, vamos a pensar que el horizonte es este, ¿no? Porque ahí con la niebla Ujú, queda un poco difuminado. O que quede por abajo. Y yo, por ujú, ejemplo, en alguna composición he puesto que justo toca así. Entonces mucha sí, gente dice,
pero ¿por qué has puesto eso que genera mucha tensión? Digo, bueno, pues sí, porque la intención mía, acertada o fallida, era esa, generar esa tensión. Entonces, Eso es. yo creo que es interesante, ¿no? Igual que estamos viendo que tu manera de componer difiere mucho a... Cierto que hay otros fotógrafos que tienen este tipo de mirada, pero la gran mayoría buscamos otro tipo de composiciones, que no hay una composición buena o mala. Lo que hay que tener es claro qué buscamos con cada decisión, ¿no? Con cada una de esas Eso es, decisiones. eso es, eso es, eso es. Sí, al final lo que tratas es eso, o sea, tener un punto de atención, como puede ser yo aquí, estoy en el centro, y Mm. estos dos arcos lo que hace es llevarme al centro. O sea, al final, instintivamente, la propia imagen te lleva al sujeto. Aunque tú tengas el sujeto ahí y te vayas a fijar en él, pero los ojos te hacen recorrer todo el fotograma y ves que esas pequeñas curvas te llevan a ese punto. Y como tienes un golpe de luz aquí, pues Sí. al final llevas al objeto. O sea, Ujú. al final es eso. Estos son dos tomas también. O sea, una mesa que yo y luego Ajá. otra a la propia imagen que estuve sobreexponiendo un poquito, pues siempre muchas veces cuando hay cierta niebla, si sobreexpones un poquito más, te da un poquito más de glamour, por decirle a la imagen, ¿no? Entonces, Sí, ese brillo, ese, ¿no? eso Mm. es, eso es, eso es. Luego Sí, trabajas mucho el viñeteado o el degradado, ¿no? Para sí, acompañar, para reforzar esa mirada, ¿no? ¿No? sí. A ver, normalmente Esto uso... más oscuro aquí, esto más oscuro aquí, claro, para reforzar, ¿no? Que la Eso mirada es, se centre en eso es. esa... Se centre, digamos, en el objeto y el sujeto. Y luego, pues, jugando con esta niebla que tienes alrededor, que ves que hay como una un cierto tramo en el centro, pues ahí rompes el equilibrio de entre la parte superior y la parte Ujú. inferior. Pero a la vez, o sea, todo es una simbiosis dentro de la propia imagen, ¿no? O sea, al final te lleva, rompe el equilibrio, tienes un foco de luz central, las curvas te llevan al sujeto, el sujeto es el impacto visual, o sea, todo al final concuerda. Las ondas te van llevando al elemento, o sea, es un conjunto de elementos que uno lleva al otro, ¿no? O sea, por decirlo de una manera. Eh, Al final Sí, eso de eso se trata, ¿no? De analizar un poco, por eso siempre digo que claro. cuando vamos a hacer fotografía, que no nos obcequemos en lo primero que vemos que nos lleva a la emoción, muchas veces. O sea, nos lleva a la emoción y empezamos a sacar fotos, ¿no? Yo si voy a San Sebastián, no voy a sacar la barandilla de la Concha, porque para eso me compro una postal. Entonces, lo suyo es que si vas a la Concha, pues trates de buscar algo dentro de la Concha que te pueda dar un tipo de encuadre o bien distinto o algo sugerente que a la gente le llame la atención y diga, ostras, pues esto es algo distinto, ¿no? Mm. ¿Por qué es distinto? Y es cuando Sí. te paras a analizar la imagen. Sí, o incluso aunque cojas la, la barandilla, ¿no? Pero si Sí, consigues darle una vuelta de una eso es, manera que la muestras diferente, digamos que la eso es. singularidad siempre va a aportar un plus de interés, ¿no? Eso es, eso es, eso es, eso es. Al final, dentro de la imagen de la fotografía, lo que tienes que es generar una armonía, ¿no? O sea, esto al final son fotos sueltas, Mm. no es foto documental. O sea, sí que hago dentro del mismo estilo, hago este tipo de fotografía, pero no es un documental como tal. Entonces, en un documental, pues igual no tienes en cuenta todas estas cosas, porque al final el conjunto de todas las imágenes cuentan una historia. Mientras Sí, sí. que en esto tú tienes que contar toda la historia en Mm. una imagen. O sea, Sí, hombre, por está decirlo, claro ¿no? que hay que afrontarlo de diferente manera. O sea, lo que es Eso es, una foto, lo que es un reportaje e incluso lo que es una serie, ¿no? Hay gente eso es. que, que busca una serie, pero compuesta de fotos individuales en sí mismas, Ujú, pero que luego no funcionan en conjunto, ¿no? Entonces, ujú. yo creo que la mirada ahí hay que cambiarla, hay que darle una vuelta. A mí, el conseguir una buena serie
me parece un ejercicio muy complicado porque Sí. yo quiero que mi imagen hable por sí sola, pero claro, si tengo que hacer que, por ejemplo, 3 imágenes hablen por sí solas, pero a la vez que hablen en conjunto, hostis, es Es como complicado, es bastante... complicado. Sí, 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 sí. Es muy complicado, no es fácil, no es fácil. Eh, hacer series que queden totalmente redondas, siempre hay alguna foto que te cuelga, o sea, siempre Mm, hay una foto que se queda coja o le falla algo y sí, normalmente nosotros los fotógrafos somos los más críticos con nuestras claro. fotos porque vemos el fallo. Igual otra persona externa dice, pero si está perfecta, ¿no? Sí, no, Ya, no, pero... además yo estoy seguro que, por ejemplo, todas estas imágenes de la zona de embalses, por ejemplo, habría gente que diría, bueno, pues eso es una serie. Hombre, bueno, son la misma temática, ¿no? El Eso mismo es, sí, espacio, en parecidos ambientes, pero claro, esta imagen con esta, perdón, no, no, no no tienen, me están... no tienen unión, No, no, no te está no. contando nada. Eso es, eso es. No se apoya la una en la otra, ¿no? No Eso está es, viendo. eso es, Podrían ser como un pequeño libro de relatos cortos y eso es, cada foto es un relato, pero no es una novela. eso Entonces, es, una serie para mí, por lo menos mi manera de verlo, es que tiene que ser una novela, no una colección de relatos. Un eso es, poquito por eso ahí va es, la idea. eso es. Bueno, nosotros hacemos eso, ¿no? Que hacemos ese relato corto que puede ser una foto, ¿no? Esta Ujú, cambia bastante eh, visualmente de entrada a lo que ujú. hemos visto anteriormente, ¿no? Porque todas tus imágenes tienen mucho brillo, mucha luz. eh, los negros, digamos que son simples atisbos ahí que generan un poquito de contraste, pero no tanto. Pero a la Ujú, vez tiene algo común a las otras. ¿Esta cómo la ujú. encajas tú, esta foto? Bueno, esta en realidad pertenece a la serie cuando presenté al Premio Nacional Ujú. de la Confederación. Esta es la foto que terminaba esa serie. ¿Eh? Ajá. Entonces, por eso tienes esta gran roca en este lado, ¿vale? Porque como era la última, era como el cierre de esa serie, ¿no? Entonces, Tenemos que ver el eh, principio, cómo empezaba eso para es. llegar a esta. Entonces, Ujú. digamos, este es el horizonte, que está bien marcado, ¿vale? Y este es el final. Y este es el sujeto que está esperando, ¿no? O sea, el sujeto que en este caso es un cormorán. O sea, Sí. y sin más. O sea, es buscando el equilibrio entre lo que son los horizontes y rompiendo con esa gran roca en ese inicio y llevando, digamos, a través de esas ondas al Mm. sujeto. O sea, siempre trato de buscar composiciones Ujú. arriesgadas y poco comunes, ¿no? O sea, el tener este elemento aquí a mano izquierda, con este horizonte, y luego un elemento en el centro, con estas ondas, pues bueno, no es fácil componer esto, Sí, pero sí. bueno, pues dices, joder, pues si estuve allí y Pero no lo he bueno, llegado, pues teniendo una idea clara, lo que pasa es que, claro, tenemos un elemento que es muy pesado visualmente, sí, es sí, un mazacote por tamaño, tiene mucha jerarquía visual y luego sí. encima eh, parece que no influye el elemento real en la percepción visual, pero Ujú, claro, es una roca. Entonces, sí, nosotros le damos mucha presencia, o sea, le aportamos más peso porque sí, concebimos que es una roca. O sea, no le vas a sí. dar el mismo peso al agua que a la roca o al cielo. Entonces, esa roca Ujú, es una pasada de cómo te lleva. Pero claro, luego cogemos y tenemos el resto de la imagen partido. Y el cormorán, taca, mirando para acá. ¿Y dónde está mirando el cormorán? Otra vez, ¿no? Al vacío, al al vacío, espacio. eso es. Pero claro, luego la mirada vuelve a ir a esto porque esto pesa mogollón. Entonces, Sí, sí. Es una claro, contradicción en esto, pero en sí, esta imagen es, ya te digo, concretamente es el final, digamos, de la serie. mm, Y esa roca precisamente estaba hecho así para terminar, digamos, esa serie y como diciendo, este es el final, ¿no? O sea, y te pongo aquí una roca como una casa de grande. claro. Yo, mira, eh,
Claro, estamos hablando mucho de composición, de percepción, ¿no? De cómo usar todas estas herramientas visuales. Ya hemos dicho, cada uno la utilizamos de una manera muy distinta, pero esto que es muy, digamos, muy arriesgado, muy, digamos, rompiendo clichés, ¿no? Alguien diría, dice, no, es que esto ¿no? Decía aquello de las normas son para romperlas, que es algo tal, tal, tal. Claro, el problema es que no, el problema es que no son normas, entonces, pero hay una serie de herramientas visuales, todo esto que hemos hablado del contraste, la jerarquía, el peso visual, eh, bueno, el espacio, la forma, todo esto son herramientas, lo para que tú que las conoces, las decides usar de una manera u otra. Entonces, Eso es. no es romper, no, es que es una herramienta para yo hacer con ella lo que me proponga. Pero claro, hay que Eso saber es. lo que uno quiere, ¿no? Eso es, eso es. Al final, tienes que tener bien definido cómo quieres exponer tu trabajo y de qué manera, ¿no? O sea, pero siempre dentro de un orden. O sea, no es hacer por hacer, sino tienes que buscar el por qué y para qué quieres hacer eso. O sea, no es, ala, venga, hago esto y que la imagen es muy bonita, vale, sí, ¿y qué? Ujú. Tienes que buscar un porqué y el para qué lo estás haciendo, ¿no? O sea, tienes que buscar un equilibrio, tienes que buscar una composición, tienes que buscar un elemento, tienes que buscar que todo eso conjugue bien, que los matices, las sombras, las texturas, todo forme parte de ese lenguaje visual que estás metiendo en esa imagen, ¿no? O Sin sea, y que la imagen hable por sí sola, ¿no? duda. Cuando ves toda la serie y dices, ah, pues ahora entiendo por qué has metido esto así. Sí, sí. Bueno, es que cada decisión es eso, tiene que llevar a algún lado. Podemos hacer las cosas, está claro, porque sí, ¿no? No pasa nada. Sí, no pasa Pero nada, ¿eh? Al final, mientras eso es, tú sepas lo que quieres hacer y quieres y disfrutas con ello, eso yo es. eso lo respeto. O sea, al Sí, sí, final sí, sí. Pero se bueno, yo trata de creo que yo disfrutar. animo a la gente a disfrutar con eso, ¿no? El tratar de llevarlo a algún lado, ¿no? Por ejemplo, pues aquí el hecho de lo que hemos dicho antes de llevar hacia esa claridad, ¿no? De esta imagen anterior que vemos el peso de esos negros, de esa roca, a esta Ujú, imagen con esa clave alta, con unos grises que, vamos, ¿qué zona de tonos puede ser, ¿no? Un 4, un 5, está en la gama intermedia, ujú, ¿no? No hay ujú. negros, no hay... No, Entonces, todo esto te lleva a algo, ¿no? Esto es más vaporoso, más etéreo, la luz es lo que tú decías, pureza, pero también es aire, ¿no? Esto te eso dan es. ganas de subir para arriba, de respirar, no sé, a mí, ¿eh? Eso es. Te da, pues eso, te da un aire de decir, joder, ahora mismo ahora con el confinamiento ni te cuento. Ya te digo, Con lo ya bien te que digo. estaría yo ahí, eso es lo que Hostis, pasa. hostis. No, no, Con lo eso bien que estaría yo. mira, eso me ha pasado a mí, buah, con esta imagen, cuando has dicho, no, subía con el coche y me he Sí, parado sí. ahí y tal, digo, mi madre, ¿quién estaría ahí? Además, Con lo bien unos días estaría yo. que ha habido Oh. un par de nevadas ahí, guau, guau, guau. Joder, además estoy, que estaba Ah, nevando ah, estos días, ah, digo yo, con lo a gusto que hubiese cogido, me hubiese cogido y y con te las raquetas y pierdes me hubiese ido allí. a andar, o sea, simplemente, o Buah, sea, sí, joder. Sí, la es verdad la que leche, es la leche. te da eso. Entonces, la Sí. imagen esa que has enseñado del Haya ese, con esa pequeña copa, eso pues fue un día que fuimos unos cuantos amigos, entre ellos Benito Cantero, Ajá. y fuimos con él que nos enseñó pues unas zonas, os va a llevar a unos sitios y tal, y la No, no, verdad que no. El flipamos. tío O además es sea, que se recorre aquello y le encanta ir no, cuando... se lo conoce muy bien todo. Entonces nos llevó Mm, y entre ellos, pues bueno, esto fue pues una foto que saqué en ese día con el 70-200, había una niebla del copón mm. y componiendo un poquito pues con la primera rama, que es una foto clásica, ¿no? De cualquier Sí, fotógrafo de naturaleza, pero digamos con ese encuadre peculiar, cuadrado y pues jugando con la profundidad con los otros tres tronquitos que salían ahí en el fondo, ¿no? sí, Pues dándole un poquito de profundidad, ¿no? A un poquito la... de... Sí, además, bueno, en este caso no sé si tal, ¿no? Pero que justo haya dos arbolitos con Eso estas es, quillas, eso eh, es. le han dado un Las toque subes ahí
curioso. Eso es. Las Vs, todo lo que forme un triángulo o una V, potencia una imagen, ¿vale? O sea, da vigor, digamos, a esa imagen. Entonces, siempre que te encuentres una V, aquí tienes una V marcada, ¿vale? Tienes una Mm, V marcada. Todo, o sea, todas esas Vs dan vigor, dan potencia, o un triángulo, ¿vale? Lo que es un triángulo o una claro. V te da Ujú. mucha potencia a la imagen. Es como un campo de fuga que te da hacia un campo de salida, ¿no? Digamos. Ujú. Entonces te hace recorrer la imagen al completo. Siempre busco esos pequeños detalles. Cuando me dicen, joder, Asier, he ido contigo, hemos ido a la salida, yo me he llevado 250 fotos y tú te has llevado 30. Claro. Pero mis 30 son de que me paro en un sitio y igual estoy una hora y pico en el mismo sitio, o sea, para tratar de hacer pues este tipo de fotografías, ¿no? O sea, buscar Sí. ese pequeño detalle o esas cosas. Mm, Analizar la imagen sí. en concreto. Eh, Sí, no, además, bueno, en eso, aunque la gente vea que nuestras fotos son muy, muy diferentes, esa manera de trabajar yo creo que es muy parecida, ¿no? Espera, yo quiero esta foto, quiero eso esto, es, y entonces eso es. es dedicarle el tiempo necesario. Yo suelo decir una cosa que es muy ñoña, pero es interesante, ¿no? Yo, por ejemplo, tú ves este árbol, la gente que ha estado conmigo en talleres y en tal, pues ya he escuchado esto, ¿no? Tú ves algo que dices, va, esto es precioso, es muy bonito, ¿no? Hombre, si has pasado el árbol no lo has visto, pero una vez que lo ves, hay gente que ve cosas así y dice, va, qué chulo, aquí hay foto. Y hace una foto o dos y se va. Mm, Y yo suelo decir, digo, si algo te ha llamado la atención, si consideras que algo es tan bonito como para hacer una foto, tienes que Analizar el tenerle... porqué y Sí, analizar el porqué en pero el yo sitio. solo, lo que es la tontería mía de que se me va un poco la pinza, yo lo que suelo decir es, digo, tienes que tener el respeto suficiente por ese elemento para dedicarle el tiempo adecuado a sacarle todo lo bello que tú puedas. O sea, porque Mm, si no es como un lío de una noche, un aquí te pillo, aquí te mato y te vas. Y no, sí, esto hay que cortejar al elemento visual. Un eso poquito. es. Es un poco ida En de este, olla, yo suelo utilizar no, pero es así, o sea, esas, y pero aquí, yendo a lo de antes, ¿no es? Aquí tenemos el triángulo, ¿vale? Generado, aquí tenemos un triángulo generado y aquí tenemos un triángulo generado. Al final, todo eso conjugado, o sea, lo que estás es reforzando esa imagen, ¿no? Aparte de que el elemento principal, pues evidentemente te llama un montón la atención, pero sin querer te estás dando claro. cuenta de que al final tienes eso ahí, o sea, Sí, pero tienes que dedicarle el tiempo suficiente. eso es. Hay que Madura dedicar, pues, la visión que lo que te está ofreciendo ese sitio, madúralo. eso es, eso es, eso es. Eso es lo que tenemos que tratar de hacer siempre. O sea, no siempre se dan las circunstancias porque andamos muchas veces pues con prisas Claro. y demás, pero bueno, cuando vamos en plan de hobby o de "Oye, me voy a pasar Sí, el día, sin pues duda. no hay prisas. O sea, es preferible llevarte 2 fotos buenas o una que Claro. no 40 y que luego al final acaban ahí ocupando Sí. sitio en el disco duro y al final ni las revelas. Suele pasar también, eso es, eso es. Sí, Entonces, eso pues es. bueno, la verdad que así es. Yo estaría hablando contigo de esto, vamos. Al final nos enganchamos aquí. Nos enganchamos porque, bueno, yo soy un apasionado de la composición, hablando contigo también, y he aprendido un montón de cosas en este ratico, y yo creo que Los la dos gente, aprendemos, los dos. y yo creo que la gente que nos esté viendo también. Entonces, pues Sí, bueno, que ha sido un gustazo compartir este ratito. el placer ha sido mío. Muchísimas gracias, Javier. Ha sido un honor estar contigo aquí hablando y compartiendo pues algo que nos une, ¿no? Que es la fotografía. Eso es la fotografía, la pasión por la naturaleza Eso también, que es, se eso nota es, mucha eso es. pasión ahí por esos espacios, esos arbolitos. Entonces, nada, seguimos, Sí, seguimos en contacto, caballero. A ver si un día vamos claro que sí, juntos a uno de estos rincones. claro que sí, claro que sí. Cuando quieras. Un Venga, abrazo. venga, así es. Hasta luego.